Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga mucho. Gracias al Señor por permitirnos reunir una vez más en este lugar para glorificar su nombre. Gracias al Señor por su misericordia, hermano. Porque como dice la palabra, cada día está más cerca la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a Dios por aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Tenemos un grupo en Facebook y también tenemos unos cuantos seguidores en YouTube. Gracias a Dios por ustedes, gracias por sus comentarios, por seguirnos. Que cada vez que ustedes escuchen estas palabras sean de parte del Señor y no de parte de hombres, porque nuestro propósito es enseñar la doctrina del Señor, predicar a Cristo, hermano, para que las personas conozcan más a Cristo, puedan vivir a Cristo y puedan seguir enseñando quién es Cristo en su vida. Amén. Así que en esta escuela dominical vamos a los anuncios de la semana para aquellos que nos sintonizan por primera vez. Este próximo sábado 15 de noviembre, como cada tercer sábado del mes, iremos a la calle. El Señor nos encomendó como iglesia ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y es necesario seguir predicando a Cristo, hermano, porque recordemos que somos la luz del mundo. Y si la luz se queda en cuatro paredes, ¿cómo va a alumbrar este mundo que tanto necesita la palabra de Dios? Así que estaremos el 15 de noviembre. Enviaré la dirección durante la semana al grupo de la iglesia para reunirnos allá, si Dios nos lo permite. También el sábado 29 de noviembre y el domingo 30 de diciembre, ya que hay quinto domingo, estaremos en la cárcel en la correccional de Marion, en Ocala. Tenemos un ministerio precioso, se nos ha abierto puerta allá y siempre soltando a aquellos que quieran, sientan en el corazón que pueden ser parte de este ministerio, tanto como las damas como los caballeros pueden ser parte. Si usted tiene preguntas, luego de los servicios siempre estoy dispuesto. Le puedo enseñar cómo aplicar, no hay ningún gasto, la ciudad lo cubre todo y le dan un carnet para que usted pueda visitar las cárceles. Yo estaré el 29 de noviembre sábado y mi hermano Luther estará predicando el 30 de noviembre. Así que oren por nosotros para que la palabra del Señor sea de gran aliento a nuestros hermanos que están en las cárceles. Recuerde que el Señor dijo, estuve preso y no me visitaste. Y yo quiero que como iglesia también formamos parte. Si usted no puede ir con nosotros, ore para que cuando lleguemos allá el Señor nos use para su gloria. Aquellos que están por primera vez, la dirección siempre en pantalla. Estamos en la ciudad al sur de Ocala, en Bellevue. Los jueves a las 7:30 estudio bíblico. Los domingos a las 10 de la mañana escuela dominical. Y cada primer domingo tenemos ayuno y santa cena. Siempre aquí con las puertas abiertas para aquellos que nos quieran visitar o que estén buscando una iglesia. Iglesia, vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno, hermano mío, es hablar de la preciosa palabra de Dios. Ella es el aliento, ella es la fortaleza que nosotros necesitamos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nos escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Lo tenemos, mis amados? Dice así en el nombre del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¡Wow! Yo quiero que lo leamos nuevamente. Vamos a leerlo todo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad, gracias por el privilegio que es hablar de tu palabra. Señor, tengo fe de que ella nunca retorna vacía. Tú harás lo que tú quieras, Padre, con nosotros. Prepara nuestros corazones para recibirla y que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, Padre mío. No solamente a los que estamos presentes, sino a aquellos que están en las redes sociales. Para que todos demos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, ¿pueden sentar? El tema que nos toca hoy en este estudio bíblico número 19 es libres de ataduras y prisiones. Vuelvo y repito, libres de ataduras y prisiones. ¿Por qué este tema nosotros, la iglesia?
Le pregunto a ustedes, ¿por qué se nos predica a nosotros en esta mañana o se nos quiere enseñar a nosotros sobre la libertad? ¿De qué atadura estará hablando el expositor? ¿Y de qué prisiones? Primero que todo, Pablo le dice a los Gálatas, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, somos libres de algo. Pablo nos aconseja a seguir firme en esta libertad porque éramos esclavos. Yo quiero que entendamos, hermano mío, que cada uno de ustedes y yo éramos esclavos del pecado. ¿Saben por qué? Pastor, ¿qué fue? ¿Algo que hice o algo que hicimos? No, sencillamente porque somos descendientes de Adán y Eva, y en Adán y Eva tenemos lo que se llama el ADN del pecado. Un ejemplo, ustedes verán aquellos que tienen niños pequeños, que cuando los niños comienzan a caminar o comienzan a crecer y hablar, a los niños no hay que enseñarle lo malo, sino todo lo contrario, siempre hay que prevenirle que no hagan lo malo. Usted le dice a un niño, no toque eso, y lo primero que el niño quiere hacer es tocarlo. Porque la curiosidad de ¿por qué? Recuerden que la palabra dice, el mal está en mí. Pablo tenía esta lucha, yo no sé si ustedes la tienen, pero Pablo decía, el mal está en mí, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Pero luego dice, pero lo malo que no quiero, eso termino haciendo. Wow, pero hermano, ¿será que Pablo es el único que tenía esa lucha? Todos nosotros la tenemos. Porque mientras estemos en esta carne, hermano mío, nuestra lucha es querer agradar a Dios y la carne, querer jalar para la tierra. Entonces, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, Cristo nos liberta de la ley del pecado. ¿Por qué ley? Porque la carne y la sangre no puede agradar a Dios. No puede, hermano mío. Hay personas hoy en día allá afuera que dicen, yo visito los hospitales, yo dono mucho dinero, yo hago esto, yo hago aquello. No es por obra que somos salvos, sino por gracia. Y la gracia es en Cristo Jesús. Por eso ustedes ven que cuando hacemos algo siempre decimos, lo hice porque es Cristo en mí. Porque, podemos decir, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí para vencer el mundo. Pero de la misma manera, cuando hacemos una bondad, una obra buena, siempre recordemos que es Cristo obrando en nosotros. Porque nosotros no somos buenos. No, yo sí soy bueno, pastor, yo soy muy bueno. Ah, qué bueno. Pues por demás murió Cristo. Cristo murió para que nosotros seamos hijos de la luz. Y como somos hijos de la luz, vamos reflejando esta luz en el mundo. Pero nunca olvidemos, mis amados, que lo que hacemos es por Él. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. No lo hacemos porque soy el que soy, lo hago porque Cristo está en mí. Y su Espíritu me guía a toda verdad, toda justicia. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas, Cristo lo libró del pecado. Cada uno de nosotros tenemos un día donde aceptamos a Cristo. Cada uno de nosotros decimos, pastor, yo me recuerdo como ayer. O recuerdo como ayer, aquel día precioso, cuando Cristo me rescató. ¿Cuántas hermanas tienen testimonio de, pastor, yo estaba en el mundo, en delito y en pecado? Si ustedes supieran lo que yo hacía, cuántos borrachos que estaban perdidos en el alcohol, en las drogas, y un día escuchan la palabra del Señor, y un día escuchan una voz que le dice, yo te amo y quiero libertarte, y comienzan a buscar a Cristo. Y tienen un testimonio desde ese día diciendo, desde ese día no he vuelto al alcohol, desde ese día no he tenido necesidad de la droga, desde ese día no he tenido necesidad de nada en este mundo, porque Cristo ha sido el todo de mi vida. Entonces Pablo nos está recordando y nos está diciendo, de ahí te sacó el Señor. Ahora, una vez que Cristo te liberta del pecado, nuestro deber es mantenernos firmes en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, buscando su presencia, siempre dependiendo de su voluntad en nuestra vida, no viviendo según nuestra carne, sino según los mandamientos del Señor. Porque recuerden que Cristo dijo, mi palabra os he dado. Y la palabra de Cristo no está para que nosotros la escuchemos de vez en cuando y todo quedó ahí, sino ser dirigido cada día por lo que Él dejó escrito en sus mandamientos. Entonces Pablo luego dice, van a estar firmes y no vuelvan a la esclavitud de donde Cristo los sacó.
¿Por qué Pablo aconseja esto? Hermanos, recuerden que en la Biblia hay varias advertencias que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner atención. ¿Sabe que en la Biblia hay una advertencia que dice que es mejor no haber conocido a Dios que haberle conocido y dejarlo? Pastor, ¿y qué significa eso? Jesús dijo que luego que la casa, esta casa, porque somos templo del Espíritu Santo, luego que Cristo viene y derrama su Espíritu sobre nosotros y nos sella como propiedad suya, saca de nosotros todo lo que no es agradable a Dios. Y muchos demonios y muchas cosas salen de nosotros. Una vez nosotros le damos la espalda a Dios, dice Cristo, no yo, que el que estaba en nosotros no viene solo, porque ve la casa limpiecita y barridita. Se trae 7 peores que él. Ustedes verán que hoy en día, aquellos que una vez cantaron, que eran cantantes, aquellos que eran diáconos, aquellos que eran músicos, cuando dejan al evangelio, hermano mío, caen en un pecado que no lo reconocemos. ¿Ustedes no han visto a esa persona? Y como hijos de Dios, como cristianos, nos duele. Porque nosotros, hermano, no me diga a mí que tú no puedes, que tú ves a un cristiano en el pecado luego de haber conocido a Cristo, que tú lo conoces y no te cae un dolor. Porque tú dices, wow, ese hermano, esa hermana, cómo Dios lo usaba. Nuestro deber, orar por ellos. Señor, levántalo. Señor, tráelo a ti. Señor, como una vez estuvo en tus caminos, que vuelva a ti. Nunca critiques, ni acuses, ni señales a alguien que ha caído. Porque la Biblia dice, ¿tú te crees espiritual? Pues agarra y levanta a aquel que está pequeño y caído. Nunca, hermano mío, porque el amor de Dios no contriste. Así que vamos a la lectura bíblica a ver cómo aprendemos de dónde somos libertados. En Lucas capítulo 4, del 16 al 20, mis amados. Lucas capítulo 4, primero del 16 al 19 y luego el versículo 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y miren lo que hace el Señor. Enrollando el libro, lo dio en mano del ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dicen en inglés, he was bold. Tenía, hermano, ¿sabe que cuando vinieron a escucharle muchos discípulos decían que notaban en Cristo que Él no daba su doctrina, no enseñaba como los fariseos, sino como aquel que tenía autoridad? Y la gente notaba eso. Pero había muchos maestros, muchos saduceos, muchos fariseos, y los fariseos eran maestros, doctores de la ley. Doctor era aquel que era un profesional. Nadie le podía ganar a un fariseo. Pero cuando Cristo enseñaba, las personas decían, esa persona enseña como autoridad. ¿Sabe por qué enseñaba con autoridad? Porque Cristo está hablando de Él. Él es el verbo de Dios. Él es Dios. Y cuando Él habla, la tierra tiembla. ¿Cómo no va a hablar con autoridad? Ahora Él habla sobre el libro de Isaías. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero como aquí estamos para aprender, el libro de Isaías se considera el quinto evangelio, porque es el profeta que más abarca la vida del maestro, del Mesías, con más detalle y exactitud por lo que Cristo iba a pasar años antes de que Cristo llegara. Por eso se le llama el quinto evangelio. Aunque el Señor envía a Isaías en el capítulo 6, ve y enseña a este pueblo, aunque tú hables no te escucharán ni pondrá atención, se cumple no en Isaías, sino en Jesús. Por eso Él dice, el Señor me ha enviado, miren a lo que le envía el Señor, porque los próximos versículos que vamos a tratar tienen que ver con esto. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza a hablar a los fariseos, a los sinagogas, y comienza a decir, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se cumplió esto en Jesús? ¿Dio Cristo
¿Le dio la vista a los ciegos? ¿Libertó a aquellos que estaban endemoniados? A los enfermos, ¿Él le dio salud? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 4, del 23 al 25. Fíjense lo que Cristo en Lucas 4 le dice a los que están ahí en la sinagoga. Miren ahora cómo se cumple. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Sabe qué? Déjenme hacer un paro, mis amados hermanos. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Hoy en día tenemos un problema de enseñanza. Y hay muchas iglesias, hermanos, y perdonen que lo diga, que se enseñan muchos milagros y se enseñan de muchas cosas que están en la Biblia. Pero Dios es un Dios de orden. Jesús nos comenzó a sanar y a dar milagros, y aún a los que sanaba y hacía milagros, Él le decía, ve y no digas nada. Porque el maestro no quería que los demás vinieran a Él por los milagros y el pan y los peces. Él quería que la gente viniera a Él por las buenas nuevas que Él traía de salvación. Qué bueno que el Señor, cuando vinieron aquellos apóstoles, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Qué bueno, todo eso es bueno porque es Dios que lo hace en nuestra vida. Pero ¿sabe lo que le dice el maestro? No se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Lo demás es añadidura. Pero lo importante es la salvación de nuestras almas. Lo importante es que nuestros nombres estén allá en ese libro. Lo demás, si Dios quiere que me sane, si Dios quiere que me dé el milagro, si Dios quiere que me pase eso, es si Dios quiere. Pero mi preocupación es estar a cuenta con Dios. La salvación de nuestras almas. ¿Por qué yo digo esto? Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Miren que no dice primero sanando, porque y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Miren el orden de maestro. Él está predicando primero, porque si hay algo importante, la palabra de Dios. No puede faltar un servicio, un culto, sin una palabra del Señor. Porque eso es lo que nosotros nos ayuda a seguir adelante. El 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Miren qué más. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Claro que lo van a seguir. Si hay un hombre que está sanando enfermos, si hay un profeta ahora que se levantó, que está sacando toda enfermedad y todo demonio, imagínense. ¿Por qué ustedes creen que hay iglesias llenas hoy en día? Porque viene el profeta fulano y yo quiero que Dios me dé una palabra. Y buscamos a Dios por las razones equivocadas. Y lo que Cristo quería es que el pueblo escuchara las buenas nuevas de salvación. Porque muchas veces nos olvidamos que lo importante de Jesucristo fue su sacrificio en la cruz para salvación de nosotros, hermano, libre de ataduras y prisiones. Estábamos muertos. ¿Cuándo entenderá esta tierra que está muerto en delito y en pecado? Hay un proverbio mundano que dice, hay muchos vivos que están muertos, pero hay muertos que aún están vivos. Y yo sé que lo usan en el mundo para otras cosas, pero el que muere en Cristo Jesús no está muerto. Está delante del Señor gozándose más que usted y que yo. Esa es la esperanza nuestra. Pero hoy andan mucho en el mundo creyendo que están vivos, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Y déjame decirte que estás muerto. Necesitas que Cristo te liberte. ¿De qué Dios tiene que libertarme si yo soy una persona buena? Nunca he robado, nunca he matado. Eso dicen muchos. Ah, qué bueno. Pues mira, Cristo no vino a buscar los buenos, porque los fariseos eran muy buenos para Cristo. Cristo le dijo a los fariseos, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te digo más, Romano dice que no había ni uno en esta tierra justo, por cuanto todos, y déjenme incluirlo a usted, todos nosotros pecamos.
Fuimos destituidos de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú quieres entrar al cielo? Déjame decirte la clave. Cómprate ese pasaporte y el ticket solamente está en Cristo Jesús. Esto no es que yo soy judío, ni yo soy de la familia fulano, y yo hice y yo di. Puedes dar todo el dinero del mundo y no es suficiente para comprar la salvación de tu alma. Solamente en Cristo Jesús tenemos redención de pecado. Te voy a decir más. Si cuando estemos delante de la presencia de Dios, el Padre no ve en nosotros la sangre de su Hijo, no nos va a conocer. ¿Quién eres tú? Señor, pero en tu nombre yo hice. Señor, pero yo hice, pero yo hice. No. ¿Quién eres tú que no veo a Cristo, mi Hijo, en ti? ¿Por qué usted cree que Cristo dijo, ven buen siervo fiel? Porque el que te va a recibir es el mismo que murió por ti. Porque yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y van detrás de mí. No van detrás de milagros, ni detrás de un pastor, ni detrás de una iglesia. Van detrás de Cristo. Y Él, hermano, fue quien nos libertó. Amén. Qué gozo la salvación, hermano. Lucas 8, del 26 al 33. Lucas 8. (26 al 33). Dice así. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, yo le diría en paréntesis, desde la planta de los pies hasta la cabeza, porque estaba lleno de demonios, hermano, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué cosa es? Claro que en los sepulcros, si tenía lleno de demonios. ¿Y quién lo va a aguantar en la casa o en la ciudad? Tenía que esconderse. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Hermano, escuchen lo que está pasando en estos versículos. Este endemoniado ve al maestro y lanza o grita en gran manera, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Pero Cristo no ha hecho nada. Cristo lo único que hizo fue ponerse en tierra. Si hay alguien que conoce a Dios y el poder de su gloria, son los demonios. ¿Sabe que la Biblia dice que los demonios saben quién es Cristo y tiemblan? ¿Tú crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Los que no tiemblan somos nosotros, que creemos que Dios está en nuestra palma de la mano. Pero los demonios, ellos se saben quién es Cristo. Miren lo que hace este demonio, o estos en este hombre. ¿Qué tienes con nosotros? Te ruego que no me atormente. 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que le dejasen entrar en ellos. Y le dio permiso. Los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un desempañadero a largo y se ahogó. ¿Ustedes están viendo la autoridad de Jesús? ¿Le puedo decir algo? Esa autoridad que Cristo hoy tenía en este tiempo no ha dejado de tenerla. Cristo, hermano, aunque Cristo fue 100% hombre, fue también 100% Dios. Y los demonios sabían quién era el maestro. Qué pena que los demonios reconocieron al maestro y su propio pueblo no le conoció. Hermano, lo mismo hermanos de Jesús no creían en él. ¿Sabían eso? La Biblia dice que los mismos hermanos no creían en él. Se burlaban. Tú no eres que predica, ve ahora a la ciudad. Y Jesús le dice, su tiempo es prestado. El mundo no lo puede odiar a ustedes porque ustedes no testifican del mundo. Ahora, a mí me odian porque yo testifico del mundo.
Y le di, yo me imagino al Señor hablando como nosotros, y se la rajo. Yo le doy la palabra como es. Jesús era tan sincero que se estaban yendo unos cuantos discípulos y el Pedro le dijo, maestro, que nos está quedando la iglesia vacía. Y Jesús, ay, Pedro, ve, búscalo para que no se vayan. Yo voy a aplicar un mensaje más suavecito para que no se vayan. Así fue que dijo el maestro. Le dijo a Pedro, Pedrecito, ¿tú también te quieres ir? Para que agarres tu maleta y te vayas. Ay, Dios mío, si yo predico así, hermano, las iglesias no se nos llenan. Pero quien habla es Jesús. Y si Jesús lo dice, porque tuvo la razón. Ahora, viene un endemoniado y reconoce al maestro. Está desnudo, está sucio, está encadenado en cadenas espirituales. Porque recuerden que las cadenas se rompían de tan fuerte que era el demonio. Pero cuando queda delante de Jesús, los demonios le dicen, no me atormentes. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben que en Apocalipsis hay juicios. Y llegará el tiempo donde Cristo encarcelará a todo demonio junto con Satanás, el falso profeta, y lo enviará al lago de fuego, donde no se apagará nunca. Y estos demonios, al reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, qué bueno que aquellos que no reconocen a Cristo como Hijo de Dios, no porque Jesús nunca dijo que era Hijo de Dios, ok, pero aquí dicen unos demonios testificando de Él, Hijo del Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Y aquellos que quieren discutir que Cristo no es Dios, que Jesús solamente fue un hombre, no es lo que la Biblia dice. No sé dónde el versículo lo leen. Pero entonces, cuando Jesús le dice, váyanse, pueden ir de él. Hermano, los demonios le están pidiendo permiso a Jesús. ¿Sí? Satanás para tocar a Job tuvo que pedirle permiso a papá. Y no lo tocó como él quería, tuvo que pedir permiso poco a poco. ¿Puedo tocarle esto? Señor, ¿puedo tocarle aquello? Señor, ¿puedo hacer esto? Es decir, que si estamos pasando por pruebas y tribulaciones, es porque Dios lo ha permitido. Pero juntamente con el problema, Jehová nos da la salida. Porque Él es fiel. Entonces, cuando salen, no lo dicen los versículos, pero ahora este hombre tiene un amor por el maestro que dice, ¿puedo seguirte? Y el maestro le dice, no, tú tienes una misión más importante. Ahora tú vas a ir a los tuyos y te voy a convertir en un evangelista. Porque ¿qué hace el evangelista? Va a diferentes lugares predicando quién es Cristo. Y ahora este hombre va a la ciudad diciendo lo que Cristo había hecho por él. ¿Ustedes se imaginan este hombre endemoniado que la gente decía, ahí viene el endemoniado? Y diga, no, yo era endemoniado. Yo era un hombre lleno de espíritu inmundo. Yo era aquel que estaba desnudo y dormía en los sepulcros. Yo era, pero ahora Cristo me limpió. Déjame hablarte lo que Cristo hizo conmigo. Déjame decirte de dónde me sacó Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que me libertó. ¿Ustedes se imaginan ese testimonio precioso? Por eso es que no podemos callar. Tu testimonio va a ayudar a alguien. Tu testimonio va a ayudar a una persona que no tiene fuerza. Nuestro testimonio es la realidad en nuestra vida de que hay un Dios todopoderoso que cambia al hombre y cambia a la mujer. Pero si no hablamos, ¿cómo escucharán el mundo lo que Dios puede hacer con ellos? Amén, mis hermanos. Lucas 9, ahí mismo en Lucas, pero ahora el capítulo 9, solamente 2 versículos, del 6 al 8. Lucas 9, del 6 al 8, dice, perdón, del 1 al 2, porque fue que le dejé el 6 ahí, le pido perdón. ¿Lo tienen ahí Lucas 9? Para corroborarle que el 1 al 2, porque si cometí un error quiero enmendarlo. Dice así el 1, ¿verdad? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Escuchen bien el versículo 2. Los envió a predicar, primero que todo, luego a sanar. Es importante que en todas partes que lleguemos, primero prediquemos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención en todos mis estudios, que trato cuando leo la Biblia, ¿verdad que sí? Cuando los discípulos suben a aquel monte, el monte donde el Señor da el sermón, uno de los mensajes más poderosos, bienaventurado, bienaventurado. Los discípulos en una ocasión le dicen, Señor, enséñanos a orar.
Habían visto a Jesús sacar demonios, libertar a personas, resucitar a muertos. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? ¿Se acuerdan aquel hijo de aquella viuda que no tenía nadie? Joven, a ti te digo, levántate. Habían visto a Jesús hacer cosas tremendas. Y los discípulos, hoy en día hay personas que hacen encuestas y dicen, si tú tuvieras a Jesús delante de ti, ¿qué tú le preguntarías? Hay personas que dicen, yo le preguntaría cómo es que funciona como profeta o como hombre de Dios, me gustaría hablar de la profecía. Y a mí me gustaría hablar de esto y me gustaría hablar de aquello. Aquellos discípulos, al tener al maestro delante, le preguntan algo sencillo. Enséñanos a orar. Porque ellos se habían dado cuenta que todo depende de la oración. Porque si hay algo que Jesús hacía, era orar. Y antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús pasó la noche entera orando. Pero pastor, ¿por qué si Jesús es Dios? ¿Por qué si no necesitaba? Porque Jesús, aunque era Dios, era hombre. Y Él tenía como hombre que darnos ejemplo a nosotros. Y hoy podemos decir que si Jesús oraba, la iglesia de Dios necesita orar. Los hombres y las mujeres de Dios necesitamos orar. Porque ya ejemplo nos lo ha dado el Señor. Termino con Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delante de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Quién dice que el Señor no tiene sentido del humor? Porque mire que poner esta anécdota en la Biblia. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Algo serio. Sé que hay muchos hoy en día que hacen muchos milagros y cosas grandes. Cuidado, hermano mío. La Biblia dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. Satanás puede usar a una persona para que según él pueda echar fuera demonios. No lo está echando, está dando un show delante de un grupo de personas para que creamos que eso es de Dios. Por eso la palabra dice que el espiritual todo lo examina. No toda lengua es parte de Dios. No todo milagro, no todo lo que pasa viene de Dios. Porque tenemos un enemigo que siempre quiere hacerse pasar por Dios. Y que veamos que Él puede hacer lo mismo que Dios, pero no es así. Los demonios conocen cuando una mujer o un hombre es de Dios. Los conoce. Porque en esta historia había un grupo de charlatanes, si me permiten decirlo. Oigan cómo ellos reprendían a los demonios. En el nombre de aquel Jesús que predica Pablo. No los conozco yo, pero como Pablo hace milagros, pues miren, en el nombre de aquel Jesús, eso no funciona así. El nombre de Jesús tiene poder, pero tú tienes que estar con Jesús para poder usar su nombre. Porque el que está haciendo la obra no eres tú, es el Espíritu de Cristo en ti. Y si tú estás metido con Dios, los demonios van a saber a quién tú les sirves. Y van a tener en cuenta en no meterse contigo. ¿Por qué ustedes creen que cuando estamos con Cristo no tenemos que tenerle a nada? Porque si estoy con Cristo, ¿quién contra mí? Podrá levantarse el enemigo como río, pero el que está conmigo está más poderoso. Y hay muchos testimonios, y habrán testimonios que cuando usamos el nombre de Cristo, los demás tienen que temblar. Pero es si yo estoy con Cristo. Porque Él no dejará que seamos avergonzados delante de nadie. ¿Quieres tú tener poder en los demonios?
métete con Dios. Y el día que venga un problema o una situación, Dios te va a usar para su gloria. Pero dependamos de Dios, no dependamos de nuestra propia fuerza. No sea que uno de estos demonios no haga con nosotros como hicieron con este grupo de charlatanes, que creyeron que Dios lo iba a respaldar y le dieron una tunda, hermano mío, que lo dejaron, dice la Biblia, desnudo y herido. ¿Ustedes creen que volvieron a decir lo mismo? No, yo mejor no me meto con esos demonios. Vamos a llamar a un hombre de Dios, vamos a llamar a Pablo. Ese sí es verdad que le tienen miedo. Siempre esta historia es buena para nosotros. Porque miren que los demonios dicen, sé quién es Jesús. Claro que sabían. ¿No recuerdan que hace unos cuantos minutos leemos sobre el ganadero? Reconocieron quién es Jesús. Pero también conocieran a Pablo. Qué bueno que Pablo caminó con Cristo en el Evangelio, predicando el Evangelio de Cristo, que a donde quiera que llegaban, los demonios conocían a Pablo. Escuchen bien, hermano. Las potestades de esta tierra conocen a los hijos de Dios. Tienen que conocerte porque que tú llevas la luz de Cristo en ti. Tienen que temblar aún delante del Hijo de Dios. Porque somos hechura como Él. Somos siervos de Él. Somos ovejas de su prado. Y hay de aquellos que toquen a uno de mis escogidos. No le temas a nada ni a nadie. ¿Cómo le vamos a temer a un demonio? Jesús dijo, no le tengas temor al que pueda hacerte matar al cuerpo. Pero ten cuidado con aquel que mata después del cuerpo el alma. Siempre recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra potestades. Por eso es importante siempre recordarle a los hermanos que si alguien te hace mal o alguien te está haciendo mal, no crea que es la persona. Si esa persona no le sirve a Dios, está llena de cosas que no son de humanos, sino espirituales. Oremos por esa persona para que como Dios nos ha librado, también pueda librarlo a ellos. Porque muchos de nosotros, en un tiempo, como dice la palabra, estuvimos ahí. Cierro con Colosenses 1, del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Dice Pablo a los colosenses, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Tengo que hacer, I have to say a statement, I have to make a statement. Tengo que decir algo bien serio a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Si tú no le sirves a Cristo, si tú no has aceptado a Cristo como Salvador, según lo que Pablo está diciendo a los colosenses, todavía tú estás atado a los delitos y pecados. Sé que estas son cosas que a veces aún la visita o el mundo no quiere escuchar porque se siente acusado. No, no te estoy acusando. Te estoy diciendo que hay un Jesús que murió por ti, que su sangre te limpia de todo pecado, que Él quiere darte la libertad que nadie más te puede dar. Y que luego que te hace libre, dice Juan 1, 11 y 12, te hace hijo de Dios en el Espíritu. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te sella con su Espíritu Santo, que nadie ni nada podrá arrebatarte de Él. Pero tienes que aceptarlo como Salvador. Si no ha aceptado a Cristo, todavía tienes que aceptarlo. Porque Él es el único que puede libertarnos del pecado y de toda maldad. Así que te exhorto a aquellos que nos siguen en las redes, a que si no ha conocido aquel Jesús del que te hablamos cada semana, lo conozca. Termino diciendo, los cristianos no tenemos nada que perder. Hay personas que dicen, ustedes son unos locos que creen en esa mentira. Si esto es mentira y la Biblia es mentira, el cristiano no tiene nada que perder. Pero si la Biblia es verdad y Jesús es verdad, el mundo tiene todo que perder y nosotros todo que ganar. ¿Te quieres arriesgar a perderlo todo, una salvación tan grande? Es tu opción. Dios no obliga a nadie. Pero es mejor no arriesgarse y creer en Cristo para poder tener vida eterna
que no creer en Él y pasar una eternidad en el infierno. Así que, iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiera Dios que esta palabra nos ayude a entender que los hijos de Dios y las hijas de Dios no tenemos nada que temer en esta tierra. Y que los demonios y las potestades de esta tierra le temen a Dios. Y si estamos con Cristo, también de nosotros correrán. Nunca dejemos de depender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos ha dado a nosotros las arras de su Espíritu. Y hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios que está con nosotros, tal vez los demonios nos vean a nosotros y digan, ¿qué va a hacer esa personita con nosotros? Yo no puedo hacer nada, pero mira quién está conmigo, que es el Salvador de mi alma. Y estoy lleno de Él, hermano, el enemigo tiene que correr, porque no te está viendo a ti, está viendo a Cristo en tu vida. Amén. Así que iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a aquellos que nos sintonizan cada semana. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Seguimos orando los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque el título decía que tú nos hiciste libre de toda cadena, de toda prisión, Padre mío, de todo pecado. Éramos en otro tiempo, Señor, pecadores, pero hoy reconocemos que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero por tu misericordia, como dice Pablo, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Padre, ayúdanos a terminar esta carrera, a que cada día, Señor, busquemos más de ti, para que aquel día, Señor, podamos estar delante de ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia, cuida, Señor, a cada uno de los que estamos presentes, pero también a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.